La renuncia del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y los 7 meses de gestión. ¿Y qué dejaron esos 7 meses? Las recetas que aplicó contra la inflación. ¿Funcionaron, no funcionaron? ¿Qué va a pasar de ahora en más en la economía argentina? Vamos a charlar con Pablo Pero, economista tucumano. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien, un placer, Pablo. Bueno, hagamos un balance de los 7 meses de gestión de Roberto Feletti. Él en la carta, bueno, hizo un resumen de lo que pasó, de los precios cuidados, las carnes también, en la renovación de Ahora 12. A ver, ¿qué balance me haces de estos 7 meses? Sí, yo creo que de fondo fue bastante intrascendente porque el fondo de su gestión, la política principal era el control de precios. Sí, y está visto que no logró frenar los precios, al contrario, la inflación se aceleró y estamos en un récord de inflación como no se ha vivido en 30 años. Es además la tercera inflación más grande del mundo, para que tengan una idea. Y este día del control de precios, pensemos, la inflación es el alza generalizada y sostenida de los precios, es decir, todos los precios están creciendo y durante todo el tiempo. Si vos cuando implantás control de precios pensás que un empresario está subiendo porque es malo, por ejemplo, por especular, entonces me tenés que decir que de repente se volvieron malos todos los empresarios porque son todos los precios que suben. Además lo hacen todos los meses porque los precios no es que subieron una sola vez, sino que van subiendo todos los meses. Lo cual no suena para nada lógico. O si vos me querrías decir que de alguna forma quieren como traicionar a la gente y sacar la máxima ganancia, ¿por qué entonces subirían en marzo al máximo que pueden y luego en abril vuelven a subir? Entonces querría decir que fueron tontos, que se quedaron sin subir el precio a lo que podían subir y en mayo vuelven a subir, entonces volvieron a ser tontos. Sin duda que ahí, con esa lógica de que uno sube los precios porque es malo, por especulación, etcétera, y encima son todos los precios los que suben y de forma sostenida, no cierra la explicación de la inflación. Sí. Sin duda es otro el tema que hay detrás. Es un crecimiento espurio de la demanda, es un crecimiento falso, y ese crecimiento falso se debe a esta emisión de dinero muy fuerte que hubo especialmente a fines del año pasado, cuando uno ve ahí los datos de dinero. ¿Se acuerdan lo que un poco en la prensa tal vez se instaló en alguna parte también de la oposición como el plan platita? Más allá de ponerle nombre o no, color político o no, si uno ve los datos duros, la emisión monetaria explotó prácticamente entre septiembre y fin del año pasado, y las consecuencias de ese exceso de emisión se están viendo ahora. Ahora el ministro está tratando de ir puliendo un poco estos desajustes de la economía, pero nada es mágico. Claro. Todo toma su tiempo. Lento. Y Pablo, ¿por qué renuncia Feletti? Y mira, por un lado, que está claro que si él había dicho yo voy a cuidar que los precios no se disparen, y tenemos la inflación más alta en 30 años de historia argentina, y como te digo, la tercera inflación más alta del país, del mundo, perdón, claramente estaba fracasando. Pero esa es una lectura muy parcial de su responsabilidad específica. Yo creo que también hay un tema político mucho más grande, porque si uno ve el intercambio epistolar y luego de palabras que tuvieron Guzmán y Feletti, Guzmán no dice necesariamente tu política de control de precios me disgusta. Sí me disgusta que vos te estés metiendo, digamos, en la gestión económica, hablando de otros temas como las retenciones o de lo que debería ser el ministro de Economía, y creo que esa falta de claridad sobre lo que la gestión económica del gobierno quiere también, digamos, de alguna forma afectaba a la inflación, porque ya en este caos que te había mencionado y en este exceso de pesos, empieza a generarse una expectativa inflacionaria que también hay que trabajarla con claridad hacia el futuro. Y cuando vos tenés dos líderes, si querés, el líder real, el ministro, y un líder paralelo que dice cosas diferentes, eso sin duda no ayudaba a calmar las expectativas inflacionarias. Entonces, de esta forma, yo sí lo vería como una buena medida, porque claramente había un funcionario de menor rango que estaba diciendo cosas en contra de lo que el ministro estaba diciendo. Entonces, cierta mayor unicidad, a pesar de que la gestión viene mostrando grandes fallos, y como digo, una de las peores inflaciones del mundo, me parece un paso en el sentido correcto, el de unificar un poco la gestión. Sí.
Bueno, y ahora vamos a tener un tercer secretario de Comercio Interior, que es Guillermo Hang. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Qué expectativas te da? Entiendo que está más alineado con el ministro y creo que la realidad es que el resultado de las políticas va más allá de los funcionarios, va en cómo manejamos expectativas, por ejemplo. Entonces, siendo un funcionario alineado al gobierno, a lo que piensa la parte que gobierna dentro del oficialismo, si se quiere, la parte encargada de la ejecución de las políticas, eso me parece una buena señal. Y creo que también se ve un poco a nivel más político, incluso siendo Feletti un representante, si se quiere, del riñón de Cristina Kirchner, y habiendo esta disputa en el gobierno, también es una señal de que la línea albertista, si quiere, estaría logrando, animándose a avanzar con algunas medidas. Luego veremos si esto en realidad es una señal de Cristina de que se separa o no. No sabemos, eso ya es política, pero viéndolo estancamente es como que el albertismo tiene un poco más de poder sobre la gestión de la política económica, básicamente. Bueno, ojalá. Uno siempre piensa que uno siempre tiende a pensar que los cambios son para bien, así que ojalá en este contexto tan complicado que tenemos en el país se pueda hacer algo, ¿no? Y estos números feroces, como vos decís, la tercera inflación más grande del mundo, es un dato que no tiene que pasar desapercibido para nada. Pablo, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.